Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues Robert Llaneza nos trae, pues aquí es realmente es una reacción doble, ¿vale? Es la misma canción dos veces. La Ajá. primera de ellas es, bueno, la canción Love Bites, So Do I, pero cantada por Hailstorm, pero con la colaboración de Asami. Por cierto, vaya diferencia de altura de Liz Vamos a ver. Hale y de Asami. Yo la estaba mirando, digo, Asami, mides 1,46 Sí, bueno, era, ¿no? O 47. sí, sí, por ahí. Esta Y mujer debe medir 1,80. Te saca 35 centímetros por lo menos. no es tan alta, no es tan alta, es decir, mide unos Pero, 73. Lo que pasa que son pe- cerca de 30 centímetros de diferencia. Entonces, em, verás, si sí, encima, pero que lo mismo lleva también zapatos con claro, tacones o sí, algo. sí, 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 bueno, la diferencia es evidente. Bueno, el caso es que son amigas y tienen mucha admiración mutua. Y bueno, aquí Robert Llaneza nos dice lo siguiente, ¿no? Esto fue 2019, esta colaboración, y después vamos a escuchar el mismo tema, pero ya versionado por Love Bites al completo, ¿vale? Ajá. Esa va a ser solamente audio, pero para que veamos, digamos, la versión hecha por Love Bites de la canción Love Bites So Do I. Y primero el plato fuerte, ¿no? Que es a estas dos grandes, pues cantando juntas. Fíjate que cuando se hace esta colaboración, realmente los Bites llevaban pues 2 añitos de vida por ahí. Así que fíjate, ¿no? Bien, venga, vamos allá. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. I gotta tell you a story. So we've been around the world. We are pretty much living our dream, our teenage dream right now. And all the way on the other side, in Japan, there's a band that named their band after one of our favorite songs to play. And they are here tonight, so will you please welcome to the stage Asami from Love Bites! All right, if you know this one, I want you to sing it loud and proud. Asami, how you doing, darling? Oh, are you ready? All right, here we go. RJ, kick it off. Are you ready, England? One, two, one, two, one, and here we go. Don't listen to what your girlfriend said. She reads those magazines. That's how you well no chance. You don't have what she has. I'll sting you like a viper and get you by the neck. I know you told her where to kill. Don't forget. That bitch carried her heart. Come on, sing love. Soldier away, soldier away. Soldier away, soldier away. Love bites. Now it's so clear and vicious. Before we knock them out. Bueno, voy a parar en alguna parte porque me estoy dejando llevar y se me va a pasar la canción entera. Bueno, para empezar, quiero destacar el gran respeto con el que ha introducido Lizzie Hale a Sammy, Sí, diciendo bueno, que en Japón hay una banda que tiene el nombre que de esa canción, sí. correcto, de una de sus canciones favoritas, que es Love Bites, y bueno, pues presenta a Sammy.
Veo que hay algún vaivén de volumen en el micro de Asami, pero bueno, lo están solventando bastante bien. Y son voces muy complementarias porque, claro, Lizzy Hale está tirando por la parte más grave de la canción. Está haciéndolo diferente a cuando nosotros la escuchamos la última vez. Sí, No se encargaba tanto, digamos, del espectro grave como del agudo. Y aquí, sabiendo el registro de Asami, que es más bien medio agudo, pues sí, se eh, lo deja a ella. claro, es muy inteligente porque así armonizan muy bien las voces. Claro, Y la banda es un cañón. es alucinante. Además que esa batería, el bueno de Arjai, bueno, del hermano de Lizzy, Ujú. es alucinante cómo toca. Además que le ha dado, al principio ha metido él también coro ahí, y ha dicho, Claro, venga, vamos aquí a darle caña. claro, hay que alentar al público. El público ya de por sí está predispuesto. Buah, ya ves. Y de Lizzy Hale no solamente destaco la forma de cantar, que tiene una versatilidad increíble, se puede mover por graves, por agudos, puede romper la voz, puede hacer lo que quiera y además toca muy bien la guitarra. Eh, Sí, pero con mucha independencia, es decir, está súper acostumbrada a tocar y a cantar a la vez. Y se nota, ¿no? Y todos los músicos están muy cómodos, se ve que es un grupo muy cohesionado. Es de estas sí, bandas que sabes que están unidas y que no están tocando cada uno por su lado, eh, como se ve, ¿no? Que algunas bandas en la actualidad que tocan muy bien juntas, pero no se miran a la cara. sí. Así que es fenomenal. Veo que se lo están pasando muy bien y eso es el espíritu al final Eso es lo que hay que transmitir. correcto, efectivamente, ¿no? De pasárselo bien tocando rock. Venga, pues vamos a continuar. Twisting all your thoughts around. The same right, the same way. I've been taught to stay too bad. Now it's got to fight for and for. Let go and turn it for. I was standing out, got a bus and ain't over. I've had enough. I don't let you feel the pain. So another time. Look behind, but so do I. Oh, that was awesome. Coincido Madre contigo. mía. Ha sido asombroso. Bueno, em, qué manera de romper la voz de Lizzie Hale. Se me han Y puesto todos los pelos de punta. sí, oye, De hecho, todavía los tengo, ¿eh? habrás coincidido conmigo en el momento en el que Asami hace un agudo y rompe el agudo, cosa que no es habitual en ella, el cantar rompiendo voz. Y digo, oh, oye. Sí, sí, sí. Pocas veces se le ve haciendo eso. Sí, sí, lo ha hecho muy, muy agresivo. Pero la situación lo requería, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Se ha adaptado a la situación súper bien. Bueno, me he fijado ya con el respecto a la altura que Lizzie Hale
es que es la más alta de la banda. Es que tiene unos tacones que una cosa, Sí, claro, pues es lo que te he dicho, que tiene porque unos es tacones ahí plataforma más tacones. Es decir, es como, yo creo que serán como 20 centímetros más alta, ¿vale? Y claro, se planta en 1,90 m. Y metros claro, noventa y Asami que también tenía tacones, pero claro, se la sí, ve ahí como parece una niña. Y dices, claro. ¿qué pasa aquí? No, pero Pero claro, muy bien. Además, Asami iba con, digamos, los colores de los bytes, de los bytes, sí, así va de haciendo, blanco. haciendo marca. Muy bien, pues fenomenal. Yo creo que ha sido una colaboración muy compensada, bien armonizada, se llevan genial. Ha sido una fiesta del rock, así que era lo que se trata. Madre mía. Ali J, que no me acuerdo cómo le he dicho antes, al pobre hermano de Lizzy. ¿Cómo? Ari J se llama. Ah, DJ. Vale, vale. No, es que no sé cómo le he dicho antes el nombre. Pero es alucinante también, ¿eh? Cómo toca la batería este hombre. Y las guitarras, cuando entra el solo con... Sí. que no sé cuál de los dos guitarristas es. Ujú. Ha entrado ahí por este casco y, Sí. madre, me ha subido ahí... Ahí. ¡fu! En todo Me lo ha alto. subido los pelos de este lado, ¿verdad? Toma Ya ya. cuando han subido las dos con las voces, me han subido ya todos. Sí. Pues venga, vamos a escuchar en audio la versión de Love Bites. De Love Bites. Em, Me encantan en esta imagen los guantes de Haruna, que molan un montón. Sí, Y hay que conseguir este tipo de muñequeras de alguna manera. Bueno, pues amigos, venga, seguimos con la parte de audio de los bytes. Como veo esta imagen, supongo que irán intercalando imágenes del grupo a lo largo de la canción. Bueno, vamos a escucharlo para notar las diferencias, ¿no? Con respecto a Helen Storm. One, two, one, two, one, this is Vale, la primera gran diferencia que noto, bueno, aparte de que también es en directo, es lógicamente, a ver, cuando ella ha llegado de invitada le han dado un micro y ese micro era un micro de coros claro. y no tenía, primero, ni el volumen adecuado, porque eso habrá salido así en una colaboración espontánea, y aparte la ecualización, ¿no? El cómo se escucha la voz de Asami aquí no tiene mucho que ver con lo anterior, Sí, ¿no? claro. Pero bueno. Me refiero que muy bien, muy, muy potente, es en directo, así que me parece genial. Ya solo en este principio ya se la han llevado a su terreno. Correcto. Ya suenan a los bytes. Eso es, eso es, eso es. Canta Sammy, claro. Después de ver la otra canción, hubiera molado que hubiera hecho, ido Lizzy Hale allí y hubieran Ah, hecho la colaboración al revés. oye, mira, nunca se sabe, ¿no? Em, las vueltas que da la vida. Así que Además de verdad. alguna vez Hell Storm estará de gira por Japón Por y Japón, se sí. pueden dar las Mira, circunstancias, perfectamente, ¿no? ¿eh? Venga, pues continuamos. Le damos un poco para atrás. Ahora que le doy para atrás, me estoy acordando de un comentario de algún amigo que bueno, era un poco rudo a la hora de comentarme que a veces, creo que era un vídeo antiguo que hacía una pausa y no le daba para atrás y continuaba, ¿no? Y ponía en el comentario, literal, decía, Calvo, ¿qué pasa? ¿Que no sabes darle a rebobinar?
Ay, y, y claro, es cierto que alguna vez cuando hago una pausa y coincide con una pausa natural de la propia canción, a veces no es necesario darle a rebobinar porque no está Claro, interrumpiendo nada, ¿no? si estás en medio de un solo, pues lo lógico es que empiece de Claro, nuevo. pero me hizo gracia, sobre todo lo de ahí, Lo ¿no? de Calvo. La gracia es que pretendía ofender, ¿no? Así que, bueno, no ofende quien quiere, sino quien puede. Así que Además, de verdad. ahí queda la cosa. Pues venga, Es retomamos. igual que si a mí me llaman feo, pues lo mismo. Ah, No me vea. Es claro. lo que hay. Además, yo no soy calvo, yo estoy pelado para siempre, ¿eh? Así que, venga, vamos a continuar. Vale, aquí quiero destacar varias cosas. Una es eh, cómo las guitarras han ido envolviendo, ¿no? Con esa nube de riff distorsionado y Asami iba increciendo, de hecho ha hecho un cambio de tonalidad, ha subido y Sí. antes de eso y la mayor diferencia que noto yo de esta canción con la de El, Storm, el bajo de mi hijo. el bajo de mi hijo, el bajo de mi hijo Es que además es que es lo súper envuelve todo y está súper contundente. es súper potente. Con una chispa de distorsión y es súper potente, es bastante mejor que el de Storm. Em, por lo menos a mi parecer, ¿vale? La batería, las dos dan mucha caña. Sí. Ahí, Aquí Haruna se está adaptando más claro, al estilo de RJ. correcto, se está pegando al original. Las dos son muy contundentes y ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero las dos muy bien. La guitarra se han pegado al original, excepto en esta última parte, que han empezado ahí a desplegar el talento que tienen estas chicas. Es que es superior a ella, seguro, Claro. vamos. Y también diferencia de que ya en la versión de los bytes de nuestras chicas, pues Asami no está rompiendo la voz en ningún momento porque no es su forma de cantar. Efectivamente. Pero sí le está dando ese tinte de agresividad que le hace falta a la melodía de la canción. Se puede hacer sin tener que romper la voz y lo está haciendo muy bien. Le voy a dar un poco para atrás para que se vea esa, digamos, tela de araña que estaban tejiendo las guitarras, ¿vale? Y cómo iba subiendo la voz a Sammy. Love
Mire, me quedo con esta foto al final, que son las chicas al completo haciéndose la... Mira, Lizzy se ha agachado ahí para que no. Claro, claro, para que quedara más compensado. ¿Sabes qué? Hubiera estado bien, lo que pasa que, claro, si era algo más improvisado, pues lo más sencillo es llevar a Sammy, pero que hubieran confluido las dos bandas en el escenario, ¿vale? Otra diferencia, el solo que hace Lizzy Hale sola, aquí lo hacen la Midori y Miyako, Lo hacen las Emanems. claro, lo hacen armonizando las guitarras dobles, que también queda mejor. Así que muy bien en general. Em, Qué canción tan alucinante, de verdad, ¿no? sí, 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 sí. Y qué pegadizo es el estribillo, ¿eh? Mm. Totalmente, totalmente. Así que fenomenal. Esta comparativa de las dos canciones siendo la misma canción, pero que siempre se le puede dar un enfoque distinto y sigue quedando muy bien. Eso es lo bonito de la música, ¿no? Que se puede reinterpretar manteniendo una esencia. Así que fenomenal. Muchas gracias, Robert Llaneza, por Gracias, Robert. darnos la oportunidad, además de compararlas. Y ha quedado, yo creo que espectacular para que aquí los aficionados, tanto de Love Bites como de Storm pues puedan disfrutar de manera doble. Así que nada, amigos, gracias, como siempre. Si os ha gustado, se agradece un like, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho. Hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Por cierto, gracias porque ya somos más de 4.000 bueno, sois más de 4.000 suscriptores, así que os lo agradecemos mucho. Gracias por el apoyo como siempre. Esperamos vuestros Sí. comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.